bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo en esta mañana. Quiero agradecer primeramente al Señor porque Él nos regala un hermoso día. Y quiero darle gracias a Dios porque nos permite en esta mañana poder leer la palabra, poder estudiar el salmo que nos corresponde hoy. Y es el salmo número 14. Y espero que en este día se encuentren bien. Espero que estemos confiando en el Señor. Espero que sigamos confiando en sus promesas. Dios es bueno, Dios es fiel. Y ahí donde están, Iglesia Éfeso, amigos, familiares que nos están viendo a través de esta plataforma, una vez más les digo que les amamos en el Señor y que estamos orando por ustedes y que tenemos que orar unos por otros. Ahora más que nunca es necesario confiar en Dios, confiar en su palabra. Todo ya está escrito, todo ya Dios nos lo había dicho a través de su palabra, y sigamos orando y confiando en el Señor. Y yo les digo, ánimo hermanos, ánimo amigos, familiares, sigamos adelante hasta que Cristo venga por su iglesia. Y si ustedes ya tienen su Biblia, les voy a invitar a leer el Salmo número 14. El Salmo número 14 es el Salmo de David. Y si ya lo tienes ahí, yo te invito a que lo podamos leer. Invita a tu familia a leer la palabra del Señor, invita a tus hijos, a los que están en casa. Acuérdate que pues estamos confinados todavía en casa y estamos meditando en la palabra, orando, pidiendo que Dios haga su voluntad en el mundo como en nuestra propia vida. Y leemos la palabra del Señor. Leamos la palabra, son 7 versículos del Salmo 14, y dice la palabra del Señor. En el verso 1 dice, acuérdate que es el Salmo de David, y dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Si ustedes se dan cuenta aquí, el Salmo número 14 está relacionado con el Salmo número 53. Casi los dos dicen lo mismo, solamente cambian algunas palabras de algunos versículos, pero casi está diciendo lo mismo el Salmo 14 con el Salmo 53, y también con Romanos capítulo 13 en el verso 11. Y el título de este salmo dice necedad y corrupción del hombre. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar un poco este salmo, unos minutitos, vamos a reflexionar sobre este salmo número 14. Y el primer versículo dice ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Primero quiero decirte que la palabra necio en hebreo es naval. Eso es lo que significa la palabra necio. Y el diccionario dice que una persona necia es aquella que se aferra a sus propias ideas equivocadas. La palabra necio en latín es necius, que significa ignorante, terco, imprudente. Es una persona que no escucha consejos de los demás, ni las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento.
Eso es lo que significa la palabra necio. Y estaba analizando este salmo, y lo que yo encuentro aquí, amados hermanos, es que no está hablando aquí de un ateo. No está hablando de un ateo, no está hablando aquí de una persona que no cree en Dios. Porque dice aquí, dice el verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. También la palabra necio es insensato. El insensato dice que no hay Dios. ¿Sí? O sea, aquí no está diciendo, hermanos, que Dios no existe, ¿sí? Sino que está diciendo que no hay Dios. ¿Pero por qué está diciendo esto? Que no cree en Dios. ¿Por qué? Por las obras abominables que algunos que dicen creer en Dios, que algunos que dicen que sí hay Dios, lo están negando con sus hechos, lo están negando con sus obras. Está diciendo aquí, vuelvo a repetir el verso 1, dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Aquí vamos a ver entonces que no está hablando de personas ateas, sino aquí está hablando lo que está diciendo es que hay personas que no van a creer en Dios por el testimonio, por el mal testimonio o por las malas obras de personas que dicen creer en Dios, pero que con sus hechos lo están negando. Es por eso que de este pasaje, es así como yo lo entiendo. Porque el mal testimonio de otras personas, y principalmente de personas que asisten a una iglesia cristiana, personas que dicen que, bueno, que son cristianos, personas que donde quiera te los encuentras y te dicen, no, yo soy cristiano, voy a una iglesia, pero sus hechos dicen todo lo contrario. ¿Cuáles son sus hechos de esas personas que se dicen que son cristianos? Bueno, pues su mal ejemplo. Dicen groserías, son deshonestos, son envidiosos, son infieles, no cumplen, roban. Y podríamos hacer una lista enorme de personas que dicen que son cristianos, que van a una iglesia, pero son todo lo contrario. Y por el mal ejemplo y por el mal testimonio de esas personas, muchos no creen en Dios. Aquí lo está diciendo. Dice aquí, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Lamentablemente, la mayoría de la iglesia, no voy a decir todo, sino la mayoría de la iglesia, a veces decimos creer en Dios, pero nuestros hechos son muy diferentes. Y por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, muchos no creen en Dios. Y ahí es donde debemos nosotros de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros como cristianos enalteciendo el nombre de Dios? Con nuestros hechos, la gente está creyendo en Dios. Con nuestros hechos, la gente está buscando a Dios. Por nuestro testimonio, la gente se está acercando a Dios. O por nuestro testimonio, mal testimonio, estamos alejando a la gente de que crean en Dios. ¿Qué tipo de Dios estamos nosotros entonces representando? ¿Qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de evangelio estamos representando ante los demás? Es ahí donde este salmo nos hace reflexionar, y ojalá pudiéramos reflexionar, porque es el contraste entre el necio y el entendido. Vamos a leer más adelante. En el versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe
y todo lo conoce, como lo dice el Salmo 139. Dios lo sabe todo. Él es omnipotente, ustedes lo saben. Él es muy poderoso, Él es omnisciente, todo lo conoce. Omnipresente, Él está en todas partes. Dios, ahí donde tú estás en este momento, ahí está el Señor contigo. A donde vayas, en el metro, en el micro, en el camión, no sé, aunque ahora tal vez ya no está saliendo, pero a donde vayamos y a donde estemos, ahí Dios está y Dios lo sabe todo. Y dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Aquí ya está el contraste entre el necio, o sea, una persona, porque una persona que conoce a Dios puede también ser un necio. Una persona que conoce a Dios también puede ser un terco, puede ser imprudente. ¿Sí? Pero aquí ya estamos viendo a los entendidos. Dice Daniel 12:3 que los entendidos van a resplandecer. Van a resplandecer los entendidos. Y eso es lo que Dios quiere. Si nosotros, si tú y yo conocemos la palabra, seamos entendidos. Seamos de buen ejemplo. Seamos personas que buscan a Dios. ¿Qué es un entendido? Un entendido es una persona sabia, es una persona prudente, es una persona inteligente también. Es una persona que comprende, es una persona que conoce. Dios nos ha traído una revelación a través de su palabra, entonces nosotros debemos de ser personas entendidas. Dice Proverbios 15:21 que el hombre entendido endereza sus pasos. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Dios ya nos dio en su palabra las instrucciones. ¿Cómo debemos caminar en este mundo? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos? Dios ya nos lo dice en su palabra, seamos entendidos. Y dice el Salmo 19:12, aquí le decía el salmista David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de ellos. Yo sé que hay ocasiones en que no somos perfectos, no estoy hablando de que seamos perfectos, pero yo creo que Dios nos ha dado un entendimiento y un razonamiento para saber lo bueno y lo malo, para saber lo malo que estamos haciendo y volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Es necesario hacer las cosas conforme a su palabra. ¿Qué más sigue diciendo? En el verso 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso lo dice también Romanos 13:11. ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¿Está hablando de los que no conocen a Dios? ¿O está hablando de los que conocen? Aunque aquí está diciendo todos se han desviado y se han corrompido. ¿Cómo estaba la iglesia de hoy antes de la pandemia? Después de esta pandemia sé que la iglesia está despertando. Pero la mayoría, amados hermanos, nos habíamos corrompido. Estábamos haciendo lo malo, estábamos en una tibieza espiritual. Tal vez no estábamos haciendo pecados graves, pero ante Dios no hay pecado grande ni pequeño. Nos habíamos corrompido, no estábamos haciendo lo bueno. Y yo espero que aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a las cosas de Dios, para volver a hacer lo recto delante de Dios. Que el temor de Dios esté en nuestro corazón. No nos desviemos, no nos apartemos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía, como en el libro de los jueces. En Apocalipsis está hablando ahí de la iglesia tibia. Hermanos, la iglesia en tiempos actuales era una iglesia tibia. Tenía muchas cosas materiales, grandes templos, grandes auditorios, grandes grupos de alabanza y era rica materialmente, pero espiritualmente era una iglesia tibia. Y tú sabes
que lo que Dios dice ahí, que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Entonces nos habíamos corrompido. ¿Qué más sigue diciendo aquí? ¿No tienen discernimiento en el verso 4? Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Hay mucha gente que está estafando al pueblo de Dios. Hay mucha gente que lo está devorando, personas. Algunos están devorando al pueblo, algunos los están exprimiendo. Pero Dios es justo. Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Analicemos nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está con la generación de los justos. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Si tú te has dado cuenta, siempre en los salmos estamos viendo que la esperanza del pobre es Dios. Dios es justo. Dios siempre hace justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Sigue diciendo, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bendito sea Dios, porque la salvación ya está para todo aquel que quiera venir a Él. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es el único que trae la salvación. Jesucristo es salvación para el hombre, es vida eterna para el hombre. Si tú lo quieres aceptar, adelante, y si no, algún día estarás tú delante del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, haya sido bueno o haya sido mal. Voy a terminar con 1 Corintios 14, 15. Yo espero que tengamos el entendimiento que Dios da, porque Dios abre nuestro entendimiento. Y si no, digámosle, Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 15? Dice la palabra del Señor, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Señor, ayúdame a orar con el entendimiento, a cantar con entendimiento. O sea, saber lo que estoy haciendo, no orar nada más por orar, no cantar nada más por cantar. Señor, dame sabiduría para orar, sabiduría para cantar, sabiduría para predicar, sabiduría para enseñar, sabiduría para llevar tu palabra, sabiduría para testificar, sabiduría para ser un buen esposo, sabiduría para ser un buen padre. Eso lo necesitamos todos. Todos, sabiduría para ser un buen cristiano, para ser un buen hijo de Dios. Todos necesitamos. Entonces vemos aquí en este salmo, hermanos amados, en el salmo número 14, es el contraste del necio con el entendido. Pero el necio no es el que está negando a Dios. ¿Sí? No es el ateo, sino el necio que a veces dice creer en Dios, pero con sus obras y actitudes lo está negando. Pidámosle a Dios sabiduría, gracia, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine. Son tiempos difíciles y el Señor nos está dando la oportunidad de hacer las cosas bien para su gloria. Dios te trajo para este tiempo. Para este tiempo tú le has conocido. Tú has conocido su palabra en este tiempo. No importa los años que tú tengas en el Evangelio. No importa los años que uno tiene. ¿Sabes una cosa? Esos años que tú tienes en el Evangelio, mientras más años tienes, más responsabilidad tenemos delante del Señor. Pero atrás de nosotros vienen otras generaciones. Seamos entendidos. Pidámosle al Señor sabiduría. Son tiempos en los cuales necesitamos
buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ya es tiempo de hacer las cosas bien, de una manera sabia, de una manera entendida, conforme lo que está establecido en la palabra. Ya no es tu razonamiento ni es el mío. No es lo que tú quieres ni es lo que yo quiero. Ahora es lo que Dios quiere. Hagamos lo que Dios quiere para tener esa bendición de Dios. Los días son difíciles. No sé, hay muy malas noticias de que vienen cosas más difíciles. Pero si tú eres entendido en la palabra, tú sabrás lo que dice. Está bien, vendrán pruebas, dificultades, pero si estamos parados sobre la roca, que es Cristo, nada ni nadie nos va a poder mover de nuestra fe. Ánimo, hermanos, ánimo, sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, busquemos su presencia y busquémoslo de todo nuestro corazón. Les envío un cordial saludo aquí de la familia pastoral. Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.